Ok, bien, buenas noches. Vamos a repasar el tema de lógica proposicional. Ok. Un breve resumen. Ya habíamos visto lo que son proposiciones. Las proposiciones pueden ser P, Q, R, S. Estas tienen un valor de verdad. O pueden ser verdaderas o falsas. A estas de aquí las llamamos variables proposicionales. Y a las de acá, o este símbolo se llama valor de verdad. ¿Ok? En este caso es el valor de verdad de la proposición P. Estos son los símbolos de veracidad. Entre los operadores, por si acaso, todas estas proposiciones pueden representarse como proposiciones compuestas a través de las operaciones o conectores lógicos. El primero, que es la negación. Negación es este simbolito de aquí. Algunos lo representan así y otros de esta forma. La representación es negación de P, puede ser negación de Q, etcétera, etcétera. Tenemos la conjunción, que es este operador, y se puede representar así, PI y Q. La disyunción inclusiva, que es el O, P o Q, y la condicional, que es una flechita. Si P, entonces Q. Se tiene su doble, que es la bicondicional, y es esa flechita doble. P si solamente Q. P cuando Q. Q cuando P. Bien. Clasificación de proposiciones, les iba comentando. Las proposiciones pueden ser simples. Un ejemplo de una proposición simple puede ser P. Juan estudia la materia. Como también puede ser su negación. ¿Cómo sería la negación de P? Juan no estudia la materia. Y las proposiciones compuestas, que son aquellas que contienen al menos un conectivo lógico. Entre ellas está la conjunción P y Q, la disyunción P o Q, la condicional si P entonces Q y la bicondicional. Por ejemplo, tomando P, María va, o bueno, ya no tiene sentido decir ir porque pasamos todos desde casa. Simplemente sería asiste
a clases. Q, María aprende INF 119. Aquí tendríamos para el primer caso P y Q. Esto se lee María asiste a clases y aprende la materia. Esta de aquí, P o Q, ¿cómo sería? Lo mismo, ¿no? María asiste a clases o aprende INF 119. La condicional sería si María asiste a clase, entonces María, o simplemente puedo afirmarlo, ya que estamos hablando de la misma persona, aprende INF 110. ¿Ok? Todos estos simbolitos son, recuerden, lenguaje formal, lenguaje de símbolo, lenguaje duro, que netamente se basa en reglas y demás leyes. Este de acá, que es el lenguaje materno, tenemos, y el que entendemos entre todos, es el lenguaje natural. ¿Ok? Esto es lo que respecta de proposición. Bien. Pasemos al siguiente punto. Siguiente punto va a ser implicación lógica y equivalencia lógica. ¿Ok? La implicación tiene este símbolo. Decimos alfa implica lógicamente a beta si y solamente si alfa condicional beta es una tautología. ¿Ok? Y la equivalencia lógica nos dice A es lógicamente equivalente a beta si solo si alfa bicondicional con beta es una tautología. Recuerden, si hablamos de comparaciones lógicas, es decir, que decimos que alfa implica beta, esto es una comparación entre dos fórmulas bien formadas. Y acá, igual es una comparación. La única diferencia es que aquí esto se relaciona con la condicional y este de acá se relaciona con la bicondicional. Aquí estrictamente ambos deben tener los mismos valores de verdad. Para que este sea una tautología, sabemos que la tabla debe de ser ambas verdaderas. Eso da una tautología, o ambas falsas. También da una tautología.
Bien, de las leyes se recomienda memorizarse la 2, la 3, la 4, la 7 y esta de acá, la implicación material. Estas de aquí si quieren hacer las 5, si quieren hacer reducciones o simplificaciones, mejor dicho. Y ahora sí, eso es referente a la parte introductoria de lo que es la lógica proposicional o lógica simbólica. Vamos a pasar aquí. Inferencia. ¿Qué es una inferencia? Inferencia lógica. ¿Ok? En pocas palabras, una inferencia es que yo, a partir de cierta cantidad de premisas, puedo deducir otra premisa. Y esta de aquí se llama conclusión. ¿Ok? Todas estas premisas deducen a esta conclusión. Esto es en la notación horizontal y la notación vertical es así. Primera premisa, segunda premisa, tercera, hasta una premisa K. Y todas me dan una conclusión. ¿Ok? Bueno, esa es una inferencia. Ahora, ¿cómo sé yo que una inferencia es válida? Sencillo. Resulta ser que la inferencia, si todas sus premisas en una conjunción son el antecedente de la conclusión, y esto es una tautología. En pocas palabras, una inferencia es válida cuando todas las premisas, en la conjunción de las premisas, implican lógicamente a Q, que es básicamente esto de aquí, ¿no? Es decir, que todas estas premisas implican a Q, si quieren verlo de esa forma, ya que esto nos dice que debe ser una tautología. Ok. De las reglas de inferencia, voy a dar una breve explicación de aquellas que utilizamos más. Reglas de inferencia, ¿ok? Primera, los modus. Modus poniendo ponens. Tenemos una condicional. Afirmo el antecedente. ¿Qué puedo afirmar? Se afirma el consecuente. Método que negando niega. Modus tollendo tollens. Tengo una condicional. Niego su consecuente. Así que debo negar P. Concluyo que P
está negada. Modus tollendo ponens, tenemos P o Q. Método que negando afirma, puedo negar cualquiera de las dos y me afirma. O puedo negar la otra, ¿no? Negación de Q, me afirma P. Después, ¿cuál más? La doble negación. Negación de P. Es una afirmación, por si acaso esto es reversible, es decir, que de aquí puedes ir acá. Después tenemos la regla de simplificación, que es muy útil. Si tenemos una conjunción, yo puedo tomar cualquiera de las dos. Siempre y cuando sea una conjunción. Ojo con eso. Aquí igual podría tomar Q, por si acaso. Luego, la adjunción. La simplificación nos permite separarlas. La adjunción las une. PQ, P y Q. LA me permite añadir a una premisa otra cualquiera con una disyunción. Las leyes de De Morgan es sencillo. Se los voy a explicar con esta de acá. P y Q. Negación de la conjunción. Este negativo se reparte a ambas, es decir, va a quedar negación de P, negación de Q. Este negativo va a cambiar el sentido de esta flecha. Sería una O. Simplificación disyuntiva, esas no las he visto. La conmutativa. Y bueno, creo que falta el silogismo hipotético, que no sé por qué no lo vi. Si tengo P entonces Q y Q entonces R, por silogismo hipotético podemos tomar el camino directo, le digo yo, de P hacia R. Ya. Bueno, y la última, la regla de premisa, la RP, que básicamente permite añadir otra premisa siempre y cuando esté justificada, ¿no? Bien, vamos a continuar acá. Este es el punto fuerte de toda la materia, se podría decir. Las demostraciones, ¿ok? Hay tres formas de hacer demostraciones en cuanto a lo que significa, o bueno, a lo que se refiere las inferencias lógicas. La primera forma es la demostración directa, que básicamente consiste en deducir Q a partir de las premisas, de las P. Vale, P sub I, siendo I los números de premisa, ¿no? La demostración directa utiliza reglas de inferencia, es decir que aquí voy a colocar haciendo uso de reglas de inferencia leyes proposicionales en este caso y alguna que otra definición, ¿ok? Haciendo uso de estas reglas vamos a deducir la conclusión a partir de las premisas.
Método condicional, demostración condicional. La demostración condicional tiene un requisito. Ese requisito es que Q debe ser de la forma condicional, es decir, que tenga un antecedente y un consecuente. Si Q cumple con esta condición, podemos hacer demostración condicional a través de los siguientes pasos. El primer paso es añadir el antecedente. En este caso, como nueva premisa, ¿ok? Dos, una vez que tenemos añadido el antecedente, hay que demostrar el consecuente, ¿ok? Y el tercer paso, por demostración condicional, por la regla de demostración condicional, digo que al añadir A, efectivamente concluimos en C. Esto de aquí básicamente será Q. Y ahí está demostrado. Tercero, demostración indirecta. Aquí no interesa qué formato tenga la conclusión. Los pasos son los siguientes. El primero, negar la conclusión. ¿Ok? Y añadir como premisa. ¿Ok? Dos, al añadir la conclusión negada, se supone que la demostración ya no es válida. Así que voy a demostrar que hay que demostrar que la inferencia se invalida, es decir, que ya no es una tautología, sino que va a haber una contradicción. ¿Ok? Una contradicción es de la forma negación de P y P o Q y no Q, tal vez así. Cualquiera de las dos se considera una contradicción. Tercero, por la regla de reducción al absurdo, se niega la premisa que se introdujo. ¿Cuál es esa premisa? La nueva premisa era la negación de Q. Si la volvemos a negar, ¿a qué es equivalente? El primer paso, ¿no? Obviamente. Aquí. Como aquí le añadimos negada, volviéndola a negar, nos quedaría Q. Esto por la regla de reducción al absurdo. Y ahí queda demostrado. Bien. Voy a hacer un ejemplo sencillito. Voy a poner demostrar. No que sea válido para los tres. P, entonces, R. Tengo primera premisa, segunda premisa. A ver. P, entonces Q. Q, entonces R. Ahí. ¿Qué regla puedo usar si yo quiero hacer una demostración directa? Tenemos P entonces Q.
Q entonces R. Usando silogismo hipotético, nos quedaría P entonces R. Ya. Ese es el único paso que se utilizó para una demostración directa. Voy a hacer de otro color. De verde vamos a hacer una demostración condicional. ¿Ok? Primer paso de la demostración condicional. Añadimos. ¿A cuál de las dos tengo que añadir? ¿Antecedente o consecuente? Voy a añadir, obviamente, el antecedente. Voy a hacer uso de la regla de premisa. 4. Por si acaso, cada vez que hacemos uso de una demostración condicional o después vamos a ver la indirecta, se hace una subdemostración dentro de la demostración, es decir que vamos a hacer una tabulación y aquí vamos a realizar todas las reglas de inferencia, mejor dicho, todas las inferencias que correspondan a esta demostración. Ya tengo añadido, es decir, primer paso, ya está añadir el antecedente. ¿Cuál es el segundo paso? Demostrar el consecuente. Es decir, con esta P yo tengo que encontrar R. ¿Qué puedo hacer? Modus ponens P se afirma Q. 1 y 3. 5. Q, Q, R. Modus ponens de 2 y 4. Y aquí está el consecuente. Lo voy a encerrar. Ahí termina mi demostración subordinada. ¿Y qué puedo decir? La demostración condicional nos dice, ¿dónde está el antecedente? ¿Dónde se añadió? En el 5. ¿Dónde se encontró el consecuente? Perdón, esto es 3. Y aquí es 5. Por lo tanto, al añadir P, llegamos a R. Regla de demostración condicional. ¿Listo? Ahí terminaría. Ahora, el tercer y última forma de demostrar que podemos usar, la voy a hacer con rojo. Vamos a usar el método indirecto. 3. El método indirecto nos dice negar lo que se quiere demostrar. ¿Qué se quiere demostrar? Si P, entonces R. Regla de premisa 4. Negación de la condicional. Si no se acuerdan, vamos a usar implicación material de la 3. Es decir, que la condicional se transforma en una O, se niega el antecedente y se copia el consecuente. ¿Qué tenemos ahora? Negación de una disyunción. Aplicando la ley de De Morgan, en la premisa 4 nos quedaría negación de P. Esta de aquí cambia su sentido y negación de R. Doble negación, una afirmación. Doble negación 5. Listo. A ver, voy a separar estos de acá. Voy a separarlo en P mediante el uso de simplificación y voy a separarlo en negación de R. Igual simplificando la sexta premisa. Aquí tengo una negación de R. Y aquí, aquí se está afirmando. ¿Qué podría hacer ahí? Puedo hacer un modus ponens, ¿no?
entre la segunda y la octava. Nos quedaría negación de Q. Ah, sí, por si acaso, este es el primer paso, ¿no? Negar Q y añadirla como premisa. ¿Cuál es el segundo paso? Tenemos que demostrar una contradicción. Bien, vamos a continuar. Para demostrar nuestra contradicción, tengo negación de Q. Aquí está afirmándose un modus ponens de 1 y 9. ¿Qué valor nos da? Nos da la negación de P. Y aquí justamente se afirma y se niega la misma premisa. ¿Qué ocurre entonces? Tengo P y no P. Es adjunción de 7 y 10. Listo. Aquí termina mi demostración. Yo lo cierro esto. Ya terminó la demostración indirecta. Así que digo, la regla de reducción al absurdo me ordena añadir la premisa Q negada. ¿En qué línea está? En la 3. ¿Y dónde encontré la contradicción? En la premisa 11. Por lo tanto, yo puedo afirmar que esta premisa ha invalidado a mi inferencia y por lo tanto, negándola de nuevo, dejará de ser una inferencia válida. Perdón, una inferencia inválida. En este caso, negación, negación, se va P de R. Doble negación de 2. Y aquí está lo que se quería demostrar. Ahí queda demostrado. Como ustedes ven, no siempre aplicar el método indirecto es el más sencillo. Ni siquiera aplicando el método condicional se supera los unos. Bueno, sí, son menos pasos que el método directo. En sí, el método aquí sería hacerlo por método directo. Condicional son 4 y indirecta son de 13 al 3, 10, 11 pasos, ¿no? Disculpa, en Sí. el número 9 no sería modus tollens. Ay, sí, sí, perdón, perdón. Me estaba confundiendo. Gracias por la corrección. Modus tollendo tollens. Método que negando se niega. Ya. ¿Listo? Ahora sí. Estaba confundiendo con el modus ponens. Aquí faltan uno. Ya. Bueno. Ahora sí. Entremos a lo que quería entrar ahora. Predicados. Establecer un fondo y vamos a hacer el uso de predicados en una variable. ¿Ya? Predicados son, podría decirse una forma de generalizar, de hacerlo general una proposición. Por ejemplo, yo puedo decir Juan es hombre, Mario es hombre, y así nombrar una serie de nombres que me resulten muy extenso de representar. Obviamente
Voy a usar P, puedo usar Q y así, ¿no? Pero si son demasiadas las proposiciones, podemos usar lo que son los predicados y decir predicado en la variable x, h de x, x es hombre. Esto de aquí se llama predicado en una variable. Aquí la variable es esta de acá. Y este de aquí es el símbolo de predicado. ¿Okay? Los predicados, por si acaso, se pueden negar, se pueden hacer conjunciones, disyunciones, condicionales, bicondicionales y todas las operaciones con proposiciones. ¿Ok? Ya. Por si acaso, también tienen un valor de verdad. Pueden ser verdaderas o falsas. Y, ojo, por si acaso, sus símbolos son mayúsculas. Son mayúsculas. No se puede representar de otra forma que no sean con letras mayúsculas y su variable. Ahora, cuantificadores. ¿Ok? Hay dos. Universal, existencial. Bien, vamos a pasar al siguiente. Bueno, resulta ser que un predicado f de x así tal cual, predicado o esquema proposicional, puede transformarse en una proposición de dos formas. La primera es asignarle o darle un valor a x que sea constante. Es decir, qué sé yo, x igual a a. Y esto nos lleva a f de a. En nuestro caso, nosotros habíamos dicho h de x, habíamos dicho que x es hombre. ¿Ok? Y si yo digo h de m minúscula, esto será, puede ser Mario es hombre. ¿Ok? Este es predicado y esta es proposición y se llama proposición singular. ¿Ok? La segunda es cuantificar. ¿Cuántos cuantificadores tenemos? El universal y el existencial. ¿Ok? En este caso, si yo tuviera esto de aquí, ¿cómo se leería?
todos son hombres. Existe X, tal que H de X. ¿Cómo se leería? Sería alguien es hombre. ¿Ok? Estas aquí, la primera se llama proposición universal y la de acá se llama proposición existencial. ¿Ok? Mediante estos dos procesos, nosotros podemos cambiar de predicado a proposición. Ok. Esto de aquí creo que usamos. Las famosas proposiciones categóricas. Son 4 proposiciones categóricas. La primera es universal afirmativa, universal negativa, existencial, afirmativa, existencial, negativa. Con verde lo voy a escribir en lenguaje natural. Todo S es P. Ningún S es P. Algún S es P. Algún S no es P. ¿Ok? Y con amarillo voy a escribir su representación formal, es decir, a través de cuantificadores y predicados. Para todo X, de ahí que es universal, S de X, entonces P de X. Universal negativa es igual a esto, solo que la negación está aquí, el consecuente. Existencial, recuerden que el existencial se trabaja con 2 puntos. S de X y P de X, ¿ok? Existencial, S de X y no P de X. Bien. Esto de aquí, les había dicho que es lenguaje formal. Y esto de acá, obviamente está relacionado. Lenguaje natural. Este de acá, este de acá, este de acá y este de acá. Bueno, algún ejemplo que podemos hacer. Se me ocurre uno. Decía así. Todos los hombres
son mortales. ¿Ok? A ver. Juan es hombre. Por tanto, Juan es mortal. ¿A qué se refiere con mortal? Que algún día le va a llegar la muerte, ¿no? Pregunta. Demostrar la validez del argumento. ¿Ok? Sencillo. En el momento que ustedes vean un todos, alguien, ningún, alguno, existe, vamos a definir nuestros predicados. Sean los predicados. ¿Cuáles encontramos? A ver. Aquí hay uno. Hombres. Acá hay otro. Mortal. Aquí se repite mortal y aquí se repite hombre. ¿Cuál es la diferencia? Que esta de acá es una proposición universal afirmativa y esta de acá es una proposición singular y esta de aquí también es una proposición singular. Para ello voy a tener h de x. ¿Qué dice h de x? X es hombre. ¿Ok? M de x. X es mortal. ¿Correcto? Ahora sean las proposiciones. ¿Qué proposiciones tenemos? La primera es universal afirmativa. Todos los H son M. Todos los H son M. Ahí. La primera. Después la otra dice Juan es hombre. Vamos a reemplazar la X por Juan. Y la conclusión, Juan es mortal. M de J. ¿Ya? Listo. Ya está todo mi planteamiento. Algo sí que me olvidé explicarles, que lo voy a explicar acá, son estas reglas de inferencia, ¿ok? De predicados. La primera se llama generalización universal. Yo tengo un predicado cualquiera y quiero generalizarlo, es decir, que lo voy a cuantificar. En este caso, como es universal, un cuantificador universal que acompaña a P de X. La especificación es lo contrario. Yo parto de una variable universal, perdón, de una proposición universal, es decir, así, qué sé yo, todos los X, P de X. Yo aquí lo voy a reemplazar por un valor constante. Puede ser J, o podría ser incluso hasta un número, lo que ustedes quieran. O también pueden dejarle la X así. Ocurre lo mismo, pero con la existencial. Es decir que si yo tengo
P de A. Puedo generalizarlo, pero con el cuantificador existencial. Existe X tal que P de X. Y lo mismo al revés. Especificación existencial. Que yo tengo una variable existencial, perdón, una proposición existencial, y puedo inferir una variable singular. Proposición singular. De igual forma que acá. Ahora, con esas 4 reglas, yo voy a proceder a hacer mi demostración. Habíamos dicho que esto de acá es el lenguaje natural y todo esto de acá es lenguaje formal. ¿Qué tengo acá? ¿Qué formato tiene eso? Una inferencia lógica. ¿Cómo se demuestra una inferencia lógica? Sencillo. Se demuestra la conclusión. En este caso la conclusión es que Juan es mortal. El mortal Juan. Y las premisas, ¿cuáles son? Todos los hombres, todo X, H de X, los hombres son mortales. 2. Juan es hombre. Es decir, H de J. Esta es mi premisa y esta es mi segunda premisa. ¿Qué debo hacer en este caso? Sencillo. Como en este caso puedo ver yo, voy a usar otro color. Esta H y esta H de acá. Pero ¿cuál es la diferencia? Aquí esto nos dice de forma general que todos los hombres son mortales, pero aquí yo solo me refiero a Juan y en la conclusión solamente habla de Juan. Para ello yo voy a hacer una especificación. ¿De qué tipo? Me fijo el cuantificador y ese cuantificador es existencial. Perdón, me estoy chipando. Es cuantificador universal. ¿Y qué valor le voy a dar a X? Le voy a decir que X me voy a referir a Juan. Y será H de Juan, entonces M de Juan. Ya no estoy hablando de todo, estoy hablando de forma específica de Juan. Y aquí digo, si Juan es hombre, entonces es mortal. Y yo estoy afirmando que Juan es hombre. ¿Qué regla me permite afirmar el consecuente? Ahora sí, el modus ponens de 2 y 3, o 3 y 2. Afirmo, se afirma el consecuente. Y ahí queda demostrado. Por lo tanto, eso es válido. Ese razonamiento es válido. No podemos decir que es verdadero o falso, solamente decimos que es válido. Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Se entendió? ¿Se está entendiendo? ¿Me dejo entender? Sí, sí. Una pregunta, ¿qué era ese EU1? Especificación universal se llama. Está acá. A ver, aquí está. Son estas reglas de aquí arriba. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá. Estás aquí.
Estas son reglas de inferencia, pero solamente están asociadas a predicados, ya que nos sirve tanto para generalizar como para especificar. Eso es el EU. Como les decía, ¿no? Aquí esta premisa nos habla de forma general. Se refiere a todos los hombres. Pero yo solamente quiero referirme a Juan. Por lo tanto, yo voy a decir que voy a especificar el cuantificador universal dándole un valor constante, es decir, que X, en este caso, toma el valor de Juan. Y yo digo, Juan es hombre, entonces Juan es mortal. Y ahí sí puedo aplicar lo que es modus ponens. Básicamente, lo que he hecho es transformar esta proposición universal en una proposición simple, ¿no? Como las que teníamos de P, Q, R y S. Y ahí se demuestra que el razonamiento es válido. No han entrado conjuntos todavía, ¿no? ¿Puedes seguir haciendo ejercicios de inferencia de predicado? Inferencia de predicados, ok. Aquí había uno planteado. Antes de que volvas a inferencia, ¿podrías hacer el que te mandé a WhatsApp, por favor? Claro, a ver, ahorita lo reviso. ¿Cómo te llamas? Andrés. No te tengo agregado, creo. Aquí está, Andrés Carrasco. Sí. Dice obtener una expresión equivalente a la fórmula opcional, P entonces Q, en la que solo aparezcan los conectivos. Ya, eso es concepto general. Bueno, leyes. Su compañero dice a este señor de aquí, hay que transformarlo primero a negaciones y condicionales. Ok. Segundo, a negaciones y conjunciones. Y tercero, negaciones y disyunciones. A, B y C. Bueno, este señor va a tener varias transformaciones entonces. Ya. Hay varias formas de hacerlo. Lo voy a hacer de la siguiente forma. El inciso A. P bicondicional de Q es equivalente. Una bicondicional, recuerden que son dos condicionales. P entonces Q y Q entonces P. Esto se llama ley de la bicondicional. Ahora, recuerden, ¿no?, que esto es una equivalencia. Una equivalencia puede ir de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Y en este caso lo que voy a hacer, nos pide negaciones. Yo no tengo negaciones, ya tengo las condicionales. ¿Quién se acuerda de esto de aquí? P entonces Q es equivalente a no Q, entonces no P. ¿Qué regla es esta? La voy a mostrar a ver por acá. Esa es la transpuesta. Ley de transposición. ¿Ok?
Es decir, que esto de aquí se va a transformar en no Q no P y ok, no P, no Q, ¿correcto? Es la transpuesta, cambiamos de lugar y negamos, cambiamos de lugar y negamos. Ahora, ya, esta I no puede estar ahí, solamente me pide negaciones y condicionales. Voy a hacer este pequeño artificio o truco tal vez. Voy a ocupar dos negaciones. Para no hacerlo muy largo, negación de P y negación de P, entonces negación de Q. Aquí que use la ley de transposición y aquí estoy usando doble negación. Voy a encerrarlo así y lo voy a ejecutar de esta forma. Negación, negación, todo esto tómenlo con uno solo. Negación de Q, entonces no P. Esta negación se va con este, se va con ese otro. Negación de P, entonces no Q. ¿Y qué pasa con este signo? Con ese de ahí. Se convierte en una O. ¿Ok? No cumplo. ¿Por qué? Porque debe haber solo negaciones y condicionales. Lo que voy a hacer ahora es aplicar lo que es, esto es la de Morgan, LD. Aquí voy a usar lo que se llama implicación material. Es decir, P entonces Q, ¿a qué es equivalente? Negación de P o Q. Como les dije, esto puede ir en este sentido o en este otro. ¿Ya? En este caso, yo tengo una O y tengo la negación. Sería entonces, esa negación la dejo por afuera. Como está negado, lo copio sin la negación. Negación de Q, entonces negación de P. Condicional, y esto se copia tal y cual. Negación, negación de P, entonces negación de Q. Listo, ahí está. Ese era el inciso A. A ver, tu inciso P. P, bicondicional, Q. Deben quedar negaciones y conjunciones. Negaciones y conjunciones. Ahí. Primero lo ¿Lo pueden primero. mostrar el anterior, por favor, para que le saque screen? Les voy a pasar la pizarra, sí. No, no se preocupe. Ya está Mm, bien, gracias. ya. La bicondicional debe quedarse en negaciones y conjunciones. Entonces, yo puedo ocupar P entonces Q y Q entonces P. Ley de bicondicional. ¿Ok? Acá, negación de P o Q. ¿Correcto? Esto es una implicación material.
Sabemos que P entonces Q es equivalente a decir negación de P o Q. Y lo mismo acá. Esto es así. Negación de Q o P. Voy a hacer lo mismo de hace rato. Voy a meterle dos negaciones. Recuerden que una doble negación afecta en sus valores lógicos. Y lo mismo de este lado. ¿Ok? Ya. Doble negación. Necesito que sean conjunciones. Así que le voy a meter esta negación aquí adentro y esta negación aquí adentro. ¿Cómo quedaría? Negación, negación, afirma P. Negación con la O, se vuelca, se hace una I. Aquí me estoy olvidando la negación. Negación de Q. Y ahí queda. Está ahí, no recibe nada. Negación, negación, solamente voy a ocupar una. Negación y negación de Q, Q. Negación de la disyunción, conjunción. Negación de P. Ahí está. Aquí hemos hecho LD. Ley de De Morgan. Y el anterior paso, ¿qué decía el anterior paso? El tercero, mejor dicho, negación y disyunción. Ok. P bicondicional Q. Ya saben eso. P condicional Q y Q condicional P. Ok. ¿Listo? Lo mismo, negación de P o Q y negación de Q o P. Lo mismo de este lado. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar eso, pero afuera. Dos negaciones. Negaciones de P. Negación de Q. Ahí. Y como quiero cambiar a este señor, yo voy a hacer lo siguiente. Introduzco una negación. Negación de Q. Perdón, negación de P o Q. Esta negación va a afectar a esta I. Va a ser una O. Esta negación pasa a negar todo este paréntesis. Y ahí está. Puras O y puras negaciones. Inciso C. Bien, ¿entendieron? ¿Cómo vamos? Creo que ya son las 10:30. ¿Alguna otra pregunta más? Si no, para concluir la sesión. ¿Siguen? ¿Se durmieron? No se No, duerman. todo está claro. La 8 dice. A ver, ¿cuál es la 8? Supongo que de este práctico. Uy, está largo este. Creo que lo hice, pero los pasos para hacer demostraciones, al igual que el que hicimos acá, bueno, este es corto, ¿no? Necesitamos
Primero, más que todo, llevarlo al lenguaje formal, porque sin lenguaje formal no vamos a poder hacer esta demostración. La verdad que quisiera hacerlo ahorita, pero a mí igual ya me está ganando un poco el sueño. ¿Qué tal si nos juntamos mañana en la tarde? Bueno, ustedes pasen en la tarde en clase. Se dan cuenta que tienen los pasajes. Sí, sí, los pasé. Los pasé los pasé al grupo de Telegram, los apuntes. Creo que está fijado. Esto más bien lo voy a compartir ahorita. Ya que voy a dejar de grabar entonces.